me gustaría brevemente, antes de darle paso a usted, profesor, contar un poco sobre su perfil y trayectoria para que pues contextualicemos sobre el invitado de honor que tenemos hoy, sobre el privilegio que tenemos el día de hoy de tener a alguien de sus cualidades y conocimientos. Entonces, estamos hablando del doctor Raúl Fuentes Navarro, mexicano, licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, profesor emérito también del ITESO y de la Universidad de Guadalajara. Es, por supuesto, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Le fue otorgado un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Como lo mencionaba hace unos segundos, ha sido participante activo de las principales asociaciones académicas, no solo mexicanas, sino latinoamericanas e internacionales. Por ahí entonces, pues la FACS y la historia pues de cómo lo tuvimos hace algunos años en Cali y ha sido participante activo de esas asociaciones del campo de la comunicación desde el año 1980. Su principal especialidad como docente pues son las teorías de comunicación y la línea principal de investigación son estos procesos de institucionalización académica y profesionalización de los estudios sobre la comunicación. Por supuesto, ha desarrollado vasta documentación académica y de investigación alrededor de estas temáticas y así ha sido evidente su línea de producción docente, documental y de investigación. El día de hoy pues nos reunimos alrededor de la temática de comunicación, tecnología y cambio social y esperamos entonces que esto sea una reflexión alrededor de esas implicaciones que tienen los cambios culturales, tecnológicos y políticos para el estudio y la práctica de la comunicación. Profesor, doctor Raúl Fuentes, bienvenido y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo y les voy a hacer una confesión para comenzar. Mi intención era preparar una charla informal, digamos, no con texto preparado con anticipación, sino con temáticas sobre las cuales comentar. Pero ya a estas alturas, ya se ha acumulado suficiente experiencia en los seminarios a distancia y entonces creí que esa característica, digamos, de la presentación, más mi natural dispersión discursiva, iba a ser bastante peligrosa. Entonces decidí cambiar y por eso tengo que confesar que lo que voy a hacer es leer un texto, porque mi decisión fue que era preferible la precisión del discurso y no la frescura, digamos, que tiene el hablar sin un guión. Pero no es muy largo, entonces una vez que termine de leerlo, podemos usar el otro tono de conversación mucho más fresca y libre. Espero que sobrevivan al primer ejercicio, que sé que es bastante pesado también, pero bueno, es lo que la experiencia me dijo que era recomendable hacer. Espero no haberme equivocado. Bueno, Profesor, me gustaría, qué sí, pena, antes de iniciar con su lectura, claro. nuestra decana tenía también una corta intervención Ah, antes de que usted inicie la conferencia. Decana, adelante, por favor. por favor. Hola, gracias Carlos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, les hablo en este caso, pues no como decana, además de eso como directora de la maestría en comunicación digital, a todos los estudiantes del programa, a todos los invitados que hoy nos acompañan.
pues darles este saludo de lo que yo considero es casi que una cátedra inaugural de la maestría en comunicación digital. Es la primera cátedra externa, pues con un invitado de estas características que tenemos en esta primera cohorte de la maestría, justamente en un curso de fundamentación como estudios de la comunicación, donde teníamos el compromiso de tener invitados pues que contribuyeran a esta discusión epistémica sobre lo que fundamenta la maestría y que es a su vez el nombre de esta charla, ¿no? La relación entre comunicación, tecnología, cambio social, sociedad, que pues ahí está el núcleo de discusión que se desarrolla en el curso de fundamentación y que a posteriori se evidenciará o tendrá su desarrollo práctico en las demás asignaturas de la maestría. Entonces, gracias a todos, doctor Raúl, gracias por esto. Es la primera cohorte de este programa de maestría en comunicación digital, nuestros primeros estudiantes. Entonces, creo que esto es un espaldarazo de buena suerte y de éxito hacia nuestro programa, contar con usted en este espacio. Y bueno, le deseo a todos los estudiantes que aprovechen el espacio y que el compromiso desde la dirección del programa es continuar en cada uno de los momentos de la maestría, de los cursos y demás, pues teniendo este tipo de invitados. Le agradezco a Carlos, como docente del programa, toda la gestión para que este escenario hoy fuera posible. Y bueno, ya no quito más tiempo, doctor Raúl, adelante y un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Entonces, con su permiso, comienzo la lectura del texto que preparé para esta ocasión, que tiene un título que creo que responde a lo que habíamos hablado como temática para la sesión. Comunicación, tecnología y cambio social. Algunas cuestiones para la reflexión académica. Una premisa implícita para esta reflexión es que a partir de la pandemia del COVID-19, pero no solo como consecuencia de ella, se manifiestan en todas partes, de distintas maneras, transformaciones de diverso alcance y profundidad en las estructuras y en las prácticas sociales referidas a la comunicación, desde la economía, la política y la cultura, entre las que suele concederse una importancia especial a los sistemas tecnológicos. Crisis es un término que se asocia comúnmente a estas transformaciones, si bien no siempre como sinónimo de catástrofe o de desgracia. Quienes estudiamos comunicación nos hemos acostumbrado desde hace décadas a pensar y a trabajar en situaciones de crisis, de cambio, a veces brusco y muchas veces inesperado, aunque rara vez catastrófico. Formular y enfrentar desafíos de todo tipo en nuestros entornos socioculturales, sobre todo los que se presentan como novedosos, es quizá la más universal y constante de nuestras tareas, aunque muchas veces nos hemos equivocado al insistir en explicaciones que ya no tendrían por qué tener vigencia. A propósito de esta historia, comienzo por referir a un libro de Miquel de Moragas, publicado en 2022 sobre la comunicación y sus cambios, de los orígenes al móvil, es el título. Un título que puede parecer demasiado simple, pero en estos tiempos en que proliferan desvergonzadamente en nuestro campo los enunciados metafóricos o alegóricos, mientras más enigmáticos mejor, se agradece el uso directo y preciso del lenguaje que ha caracterizado siempre a Miquel. Pero a diferencia de la simplicidad del título y del tono general de exposición, el contenido de este libro es un trazado complejo de documentación e interpretación histórica muy rigurosa. Moragas declara desde el principio que rehúye la tendencia al determinismo tecnológico, aunque no descarta, por supuesto, la importancia de la tecnología como factor de cambio, y basa su exposición en 4 grandes ejes, que son: 1. Las necesidades humanas, en el sentido psicosocial del término, que motiven el uso de la comunicación. 2. Las técnicas y las materias expresivas de la comunicación como factor de las transformaciones. 3. Los lenguajes y sus contenidos, las ideologías, las agencias
las agendas temáticas, las narrativas y los discursos de persuasión. Y 4, la estructura social, el poder y la resistencia, que regula, prioriza, frena y explota estos lenguajes y estas técnicas. El libro se centra en las articulaciones entre las técnicas de comunicación, las prácticas comunicativas y las estructuras sociales, y distingue 3 clases de cambios en la historia que este autor llama disruptivos, evolutivos y pragmáticos, según su según su incidencia en el sistema de comunicación o en el conjunto del sistema social. Moragas entiende como disruptivo un cambio que produce una ruptura en el desarrollo de la comunicación, lo que propicia un cambio estructural. La tecnología suele ser el factor central de estos cambios de época, como en el caso más reciente, provocado por la digitalización de las comunicaciones. Estos no equivalen a los cambios evolutivos, que comportan cambios socioculturales, nuevas formas de hacer y de vivir en sociedad, pero a los que no se les puede atribuir modificaciones estructurales, como tampoco se puede hacerlo a los cambios pragmáticos, que permiten seguir haciendo las mismas cosas, pero de maneras más rápidas, más cómodas o menos costosas. Obviamente, estos 3 tipos de cambios ecológicos suelen combinarse y hasta confundirse entre sí, por lo que hay que categorizarlos también como cambios de sustitución y cambios de complementariedad e hibridación en los medios, las prácticas y los sistemas de comunicación. Comentario al pie, hay un sistema de categorías bien desarrolladas y bien definidas para tratar estos procesos sociales. En síntesis, mediante estas categorías, la obra de Moragas conduce a la afirmación de que a finales del siglo XX, la digitalización produjo una convergencia disruptiva que afectó a los distintos medios, tanto los personales como a los masivos, lo que planteó una nueva ecología de la comunicación. Y eso le permite fundamentar redes de hipótesis para analizar los impactos de la pandemia del COVID-19 en los sistemas de comunicación y los sistemas socioculturales más amplios, y para comparar situaciones que han producido interpretaciones a veces coincidentes y a veces divergentes, aunque siempre articuladas entre sí en el mundo entero. Un poco antes de leer el libro de Moragas, pero ya en plena pandemia, yo mismo había llegado a afirmar lo siguiente. En los últimos 50 años hemos visto transformaciones, algunas silenciosas, otras exageradamente ruidosas, de gran relevancia en nuestros entornos y en la comunicación. Y los esfuerzos por capacitarnos como sociedad y como especialidad académica para una comprensión articulada comunicacionalmente del mundo no ha sido, hasta ahora, suficientes. La multifacética comunicación, objeto genérico de estudio de nuestro campo académico, nos ha rebasado y nos ha desafiado. Y por eso algunos creemos que es más importante que nunca reforzar la atención académica sobre esa multifacética y omnipresente comunicación, porque la responsabilidad central de los programas universitarios de investigación y de formación profesional sigue siendo formular de la manera más precisa que sea posible cómo interpretar e intervenir, y no solo lo uno o lo otro, no solo interpretar ni solo intervenir en las diversas y complejas realidades sociales mediadas por la comunicación. Igual que hace 50 años y probablemente en mayor grado, estudiar y aprender comunicación supone habilitarnos para comprender mucho más e intervenir mucho mejor como profesionales sobre los procesos socioculturales fundamentales, a pesar de que la propia institución universitaria y la investigación científica han sido sometidas en muchos países
a campañas de descrédito y reducción de apoyos, aunque estos, en el caso mexicano, nunca alcanzaron a ser suficientes. Con esto quiero afirmar que para interrogar más productiva y críticamente los escenarios de crisis en que nos vemos obligados a trabajar y para imaginar alternativas políticas, culturales y muy especialmente en las mediaciones comunicacionales de los procesos sociales vigentes, tenemos que rehuir las explicaciones monocausales y los reduccionismos superficiales e intentar identificar relaciones estructurales y factores transversales en los cambios que percibimos y que muchas veces sufrimos. Para comenzar a entender los primeros efectos de la pandemia sobre la comunicación, por ejemplo, Moragas asume que la pandemia aceleró algunos cambios ya iniciados anteriormente y dejó pendientes numerosas interrogantes sobre la sostenibilidad de nuestras formas de vida en todos los ámbitos, económicos, informativos, culturales, educativos y también familiares. Por eso seguimos refiriéndonos a la pandemia que aunque dejó de obligarnos a estar encerrados, sigue teniendo efectos sociales muy amplios y profundos. En otras palabras, esta cita de Moragas me indica que ese método que él propone supone historizar los procesos y articular sus manifestaciones y sus proyecciones. Y esa me parece una lección importante. También supone distinguir las afectaciones a los medios interpersonales o masivos y los cambios en las prácticas de comunicación mediadas por instancias diversas, no exclusiva ni preponderantemente tecnológicas. Moragas observa que las prácticas de comunicación interpersonal y grupal son las que sufrieron la peor parte de la crisis, con dos grandes limitaciones: la reducción de los encuentros presenciales y las barreras impuestas a la comunicación cara a cara, unas restricciones que solo podrían compensarse parcialmente con la oportunidad de comunicarse virtualmente en línea, como lo estamos haciendo ahora, supliendo lo que antes hacíamos presencialmente en un auditorio, en un salón de clase, en una cafetería, etc. Es obvio que los medios en línea encontraron en la pandemia un contexto excepcional para acelerar su implantación en la comunicación familiar, en el teletrabajo o en la teleeducación. Pero al mismo tiempo, en otra escala, se produjo un bucle en la circulación de la información sobre la propia pandemia y sus implicaciones con dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, el incremento de la demanda de información y por otra, la multiplicación de mensajes que fomentaban la desinformación por exceso de ruido y por la difusión de noticias falsas o indocumentadas deliberadamente. Cambio entonces de referencia bibliográfica. Otro libro recientemente publicado, por el colega mexicano Raúl Trejo del Arbre, que lleva por título Posverdad, Populismo, Pandemia, aunque está estructurado muy diferente al de Miquel de Moragas, coincide sin embargo en cuestionar las relaciones entrecruzadas de distintos procesos socioculturales en diferentes escalas de la vida, en los escenarios de crisis de los que todavía no salimos y que presumiblemente todavía no alcanzamos a entender plenamente. Según Trejo, la pandemia trastocó a la sociedad y la economía y desde luego nuestras existencias personales. Lo que no modificó e incluso en buena medida reforzó ha sido la propagación de la posverdad, especialmente en redes sociodigitales, y de la mano de ella el auge de gobiernos populistas. Posverdad y populismo forman parte de una nueva intolerancia que se ha extendido por todo el planeta.
Para sostener y documentar esa interpretación, ciertamente más política y mediática que la de Moragas, Trejo propone entender la posverdad como la creencia masiva en versiones y falsedades que se ajustan a los prejuicios de quienes las consideran ciertas, y el populismo como el ejercicio autoritario del poder a cargo de personajes que, al considerar que encarnan la voluntad del pueblo, avasallan reglas, instituciones y derechos de la democracia. Ambas concepciones implican la articulación de prácticas y recursos de comunicación alrededor de las que Trejo llama genéricamente redes sociodigitales, lo que se llama en inglés social media, que forman parte de un ecosistema comunicacional en el que también se encuentran los medios tradicionales, los medios de difusión, con los que mantienen permanente interacción y cuyo uso la pandemia nos condujo a intensificar. La argumentación completa la resume el propio Trejo en su prólogo. Cito: la posverdad se debe a las dificultades para jerarquizar y autentificar la abundante información que recibimos y a la manipulación que algunos hacen y otros reproducen para acicatear confusiones, temores y fanatismos. El populismo se extiende gracias al recelo de ciudadanos desencantados con la política tradicional, que es aprovechado por líderes demagogos que reemplazan a las instituciones y suplantan al pueblo mismo. La pandemia es un fenómeno biológico cuyas graves consecuencias sociales empeoran debido a la desinformación que surge en condiciones de posverdad. Los líderes populistas reaccionan con impericia ante la pandemia y cuando pueden la aprovechan para ampliar su popularidad y/o para legitimar medidas autoritarias. Posverdad, populismo y pandemia son procesos con múltiples aristas cada uno de ellos. Al describirlos en su libro, Trejo busca contribuir a su discusión. Y es que la discusión pública y abierta de esos y otros procesos complejos cada vez más imbricados en nuestro entorno es una parte esencial de la alternativa de comunicación que imaginamos ante las crisis que atravesamos, a las que se suman las provocadas por las guerras, las migraciones, las violencias, la discriminación, la corrupción y demás. Y aclaro otra condición que considero esencial para esa discusión, para ese debate, para esa deliberación: el respeto a las argumentaciones y expresiones, a su lógica y a su adecuación práctica de reconocimiento y de sentido. Moragas y Trejo, de quienes he retomado propuestas de interpretación de los desafíos contemporáneos de la comunicación, no pueden ser confundidos con portadores de verdades incuestionables, ni tampoco con emisores de meras opiniones intuitivamente formuladas. Y no pueden ser confundidos porque en su discurso explicitan lo más posible el razonamiento que emplean para documentar y analizar evidencias y alternativas. Para referirse a la comunicación, formulan con rigor las premisas fundamentales que la definen conceptualmente y que también la constituyen práctica, política, éticamente. Y paso a la última parte de esta exposición, dedicada a un colega que falleció hace un par de años, Klaus Krippendorf, el tercer colega de cuya obra he seleccionado propuestas para compartir alguna reflexión con ustedes sobre la comunicación como alternativa en un contexto y una coyuntura de crisis múltiples como los actuales. Pero a diferencia de los casos de Moragas y de Trejo, no es de un libro reciente de donde retomo algunos aportes relevantes para nuestros debates, sino de un texto cuya versión original fue el discurso presidencial de Krippendorf
en la conferencia de la International Communication Association de 1985 y que después apareció como capítulo de un libro influyente en los debates sobre nuestro campo académico con centro en Estados Unidos. Este texto, al que me referiré para concluir esta exposición, se titula Sobre la ética de la construcción de la comunicación y más de 4 décadas después conserva un alto interés, aunque relativamente muy baja popularidad. Según el perfil de Krippendorff en Google Scholar, que registra más de 100.000 citas a obras suyas, este texto ha sido referencia apenas en 160 trabajos, muy lejos de los varios miles de citas a sus obras sobre cibernética y sobre todo de análisis de contenido. Aunque ajeno por completo a una pandemia, el contexto de la intervención de Krippendorff es el de una crisis, en este caso localizada al interior del campo académico del estudio de la comunicación, en uno de sus nodos institucionalmente más desarrollados, una asociación que ya tenía lo internacional en su nombre, pero que seguía y sigue siendo muy estadounidense, y que desató a principios de los años 80 una polémica sobre sus propios fundamentos como disciplina científica, que hasta la fecha es un referente obligado por todos los cuestionamientos que abrió y profundizó, y no por los que resolvió, si es que lo hizo con alguno. El año en que Krippendorff ejerció el rol de presidente de la ICA, 1985, la conferencia anual y por lo tanto el discurso presidencial tuvieron como eje temático los diálogos de paradigmas, y para empezar, el presidente, originalmente formado como ingeniero en Alemania, debió desentrañar los sentidos posibles de esa expresión, que, entre paréntesis, a mí no me gusta. Mediante una lectura crítica muy precisa del concepto de Thomas Kuhn, y eso sí me gusta, Krippendorff descalificó como imposibles en sentido estricto los diálogos de paradigmas existentes y propuso en cambio un paradigma nuevo para los estudios de comunicación que en un texto posterior, publicado en 2009, definió como la construcción de un mundo, de una realidad que el paradigma vigente consideraría inaceptable, comenzando por la aplicación de las premisas de tal mundo a nuestras propias experiencias, especialmente al comunicarnos con otros, y preguntando luego si las explicaciones así ofrecidas son más convincentes y útiles que las provenientes de las prácticas ya establecidas. Krippendorff argumentó que la concepción renacentista de que existe una sola realidad, por una parte, y la negativa a permitir que los observadores científicos se incluyan en sus dominios de observación, por otra, deben ser desterradas de los estudios de comunicación y ser sustituidas por principios empíricamente menos restrictivos y más aceptables éticamente. Hay que rechazar estos dos pilares fundamentales del positivismo científico. En ese sentido, Krippendorff propuso 5 imperativos para ser integrados en una totalidad que pudiera considerarse un nuevo paradigma más atractivo y desafiante que el dominante. El imperativo estético se resume en construir tu propia realidad por ver. El empírico en inventar todas las construcciones alternativas que puedas y promoverlas para experimentar las limitaciones de su viabilidad. El imperativo autorreferencial, incluirte como constitutivo de tus propias construcciones. El imperativo ético, conceder a los demás que aparecen en tus construcciones al menos las mismas capacidades que empleas tú para construirlas. Y el imperativo social, cuando comuniques,
preserva o abre nuevas posibilidades para otros. Quizá, finalmente, declaraba Krippendorff, ese nuevo paradigma de la comunicación podría llamarse constructivista social radical, o ecológico, o cibernético, aunque más tarde decidió que teoría recursiva de la comunicación sería una denominación mejor, cuando descubrió que sus coincidencias epistemológicas con la teoría de la estructuración de Anthony Giddens eran realmente contundentes. Entonces, llamó premisas a los enunciados sintéticos que antes había considerado como imperativos, evitando así que se entendieran como dogmas. Entré por otra, Retomo ese... Por la forma que yo le dije ahí. ¿Perdón? Sí, había otra forma. por Teams. Si hay una persona que tiene el micrófono abierto, le pedimos por favor, que lo silencie. Adelante, profesor. Doctor Raúl, cerró el micrófono. No lo estamos oyendo. Si es tan amable, vuélvalo a abrir. Ya, de acuerdo. Ya. Creo que se silenció solo, pero bueno, habrá duendes por aquí. Misterios. Sí, bueno. Retomo esas premisas, que son solo 3, según su orden de aparición en el texto de Krippendorff. 1. Las teorías de la comunicación humana no deben contradecir la manera como fueron ellas mismas creadas, comunicadas y empleadas. 2. Todo lo dicho es comunicado a alguien que lo entiende como tal. 3. La comunicación humana se constituye a sí misma en el desenvolvimiento recursivo de construcciones comunicativas sostenidas por los participantes, incluyendo a cada uno en prácticas entrelazadas que esos participantes pueden reconocer y explicar en términos de comunicación. Sin entrar en más detalles, señalo solamente que Krippendorff apuntó así a las condiciones que posibilitan que el marco recursivo para construir la comunicación desde teorías dadas por los participantes sostenga posibilidades emancipatorias. Porque para hacer sentido de las propias prácticas de vivir con los demás y mantener la propia comprensión, respetando la autonomía cognitiva de los otros, las construcciones recursivas de la realidad inevitablemente se sugieren a sí mismas y son inconsistentes con la idea de que hay un solo universo. Por el contrario, remiten a un multiverso de construcciones de realidad radicalmente distribuidas, pero coordinadas, que se despliegan continuamente en las prácticas no mutuamente desafiantes de seres cognitivamente autónomos. La comunicación es sobre todo un esfuerzo de comprender este despliegue. Si bien obviamente el nuevo paradigma, así llamado paradigma recursivo de la comunicación, formulado por Krippendorff y otros en los años 80 y 90, no desplazó como se hubiera supuesto al paradigma dominante en el campo académico de la comunicación, ni siquiera en las ramas dedicadas al estudio de las relaciones interpersonales, sí enriqueció enormemente las preguntas fundamentales que incorporar y las distinciones que sostener o no entre las teorías y las prácticas. Al hacer eso, por supuesto, incrementó y fortaleció la dispersión y la fragmentación que caracterizan al campo de la comunicación, porque la ética del reconocimiento mutuo de iguales capacidades y derechos entre los participantes en los procesos de comunicación como factor constitutivo de la sociedad, la cultura y la política, es mucho más fácil de aceptar y practicar en abstracto que en concreto, y también porque explicitar las operaciones necesarias para entender a la comunicación como recurso de poder mediante la persuasión y la falsedad
como proceso de hegemonía, como un sistema social que media simbólicamente la estructuración, el desarrollo y la resolución de conflictos entre agentes sociales, requiere algo más que una asociación normativa abstracta con la democracia. Esta comprensión resulta quizá más útil cuando los modelos ideales de convivencia se rompen o se deforman, es decir, en casi todos los casos históricos, en casi todas las situaciones de crisis. La complejidad de las relaciones entre las prácticas situadas de comunicación y las condiciones sociohistóricas en las que acontecen, así como en otra escala entre los sistemas de medios y los estados nacionales, es todavía muy poco reconocida y enfrentada, tanto desde la explicación académica como desde las prácticas cotidianas. Y está cada vez menos claro cómo interactuar con ese sistema que podría llamarse una espiral ya no del silencio como la clásica hipótesis de Noel Neumann acerca de la opinión pública, sino de algo como la estridencia efímera. Mientras que la primera espiral se basaba en el supuesto de que los medios de comunicación de masas o de difusión social eran la fuente de información más importante para que los individuos normaran sus opiniones en el sentido de la más probable aceptación social en su entorno, ahora se impone la tendencia a desplazar esa importancia por la influencia de las redes telemáticas o medios sociodigitales que no incluyen en su institucionalidad una instancia editorial que se responsabilice de la información que se difunde y la valoración de sus referentes o sus propósitos, o de los proyectos sociales detrás de sus campañas, pero que probablemente por ello han mostrado ser más inmediatamente manipulables e instrumentalizables que nunca. La antítesis de la comunicación como práctica conversacional se impone, aunque obviamente no conduzca a la observación analítica o a la acción social concertada que requieren objetivos como la prevención y combate a la pandemia o la participación democrática en la toma de decisiones. Para un número creciente de investigadores de la comunicación, dos desarrollos que hasta ahora se han apoyado uno al otro pueden entrar en conflicto: la institucionalización académica y la mediatización de la cultura y la sociedad. Es decir, el campo académico existe y se ha desarrollado debido a la importancia crecientemente reconocida a sus objetos de estudio, sobre todo la comunicación mediada, pero cuando la influencia formal y la mediación común crecen de tal manera que determinan a otras actividades socioculturales, políticas, económicas, educativas, religiosas, etc., la mediatización del entorno cotidiano no solo afecta a los objetos de estudio, sino también al estudio mismo, además de presionar a la universidad como una institución social que es. La mediatización así entendida no solo implica un cambio en el grado en el que los medios influencian los asuntos culturales y sociales, sino también en la manera misma en que conceptualizamos la relación medios-sociedad. Muchos años atrás, James Cady ya había advertido las consecuencias de que nuestros modelos existentes de comunicación son menos un análisis que una contribución al caos de la cultura moderna, y que de diversas maneras estamos pagando las consecuencias de un largo abuso de procesos comunicativos fundamentales al servicio de la política, del comercio y de la terapia. Tenemos así que remontarnos en la historia para clarificar de dónde surgen los principales desafíos académicos, profesionales y sociales que debemos enfrentar hoy, y no creer que todo en el mundo ha cambiado a partir de y gracias a Internet o a las redes sociodigitales. Soy uno de los que sostienen hoy con mayor convicción que antes que si el mundo social y las representaciones que se hacen de él requieren de transformaciones radicales, es tarea de los universitarios
aportar a los agentes de esas transformaciones las explicaciones y orientaciones críticas indispensables para la construcción y ejecución de proyectos sociales apropiados, es decir, no impuestos arbitraria o autoritariamente. Y la primera condición para la generación de tal aporte es el reconocimiento de que esa capacidad de interpretación del sentido de la realidad social y de elaboración colectiva de proyectos de futuro, de entrada la tienen ya los agentes sociales. Sobre lo que hay que actuar es sobre las posibilidades de que esas interpretaciones divergentes se compartan, se comuniquen, se construyan conjuntamente. Eso implica pensar y asumir la comunicación no como una técnica instrumental de manipulación de medios y mensajes, como transmisión de lo que producen unos y deben consumir otros, sino como una relación social constitutiva, como el mecanismo omnipresente que permite construir los consensos, pero también los desacuerdos, no la unanimidad, sino la diversidad respetuosa y mutuamente comprensiva, la acción social que articule proyectos y sujetos, estructuras y prácticas. Muchas gracias por su atención. Si les parece, conversemos a propósito de algunas de estas reflexiones o de lo que a ustedes les preocupe. Muchas gracias. Bueno, no, profesor Raúl Fuentes, muchísimas gracias por este espacio, esta conferencia y estas reflexiones entonces que nos deja alrededor del campo de la comunicación, eh, hablando un poco de este tema de posverdad, de cómo el rol de la comunicación pues se convierte no en, sobre todo retomo lo anterior o el último fragmento, no verla solo como esa herramienta instrumental de manipulación y transmisión, sino como eh, ese escenario de articulación, especialmente para aportar a esas transformaciones y a esos proyectos sociales, como usted le llama, apropiados en este contexto desafiante, ¿no? Eh, no sé si nuestros asistentes y nuestros participantes pues tengan alguna inquietud, comentario para el doctor Raúl Fuentes sobre lo abordado en este espacio. Carlos, si me permites, hay una pregunta en el chat. Muchas gracias, profesor, por su charla. Muy interesante. Y dice Claudia, desde su experiencia, cómo recuperar lo ético en la comunicación. Y dice también, el modelo económico determina el aspecto comunicativo. ¿Sí? Adelante, si está planteada la pregunta. ¿Respondo? Sí, adelante. Gracias, Claudia, ¿verdad? Gracias, Claudia. Son dos preguntas muy agudas, entonces quisiera responderlas con un grado equivalente de agudeza. La, la dimensión ética debe estar en el principio, en el punto de partida de la comunicación. Si no, después se puede convertir digamos, en un condimento que puede tener un buen efecto o no, pero si no parte de una consideración de base, de origen, esta ética, que es una ética social, es una ética humana, es una ética básica, fundamental, es una ética con mayúsculas, puede convertir a la comunicación en un ejercicio de construcción y no en un ejercicio de utilización.
sobre todo de los semejantes, o de los recursos sociales que no le pertenecen a un solo individuo, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta aguda y precisa sería, la ética tiene que estar en el origen, en el punto de partida de la comunicación, tanto en su práctica como en su concepción teórica, como en su análisis. Eso creo que es fundamental y he citado extensamente en esta ocasión la versión de Klaus Krippendorf, con una cierta ironía al calificarlo como un ingeniero en su origen, no como un humanista, sino como un ingeniero, como un reconocidísimo teórico de la comunicación y como un político del campo académico que una influencia muy fuerte en la creación internacional de asociaciones de estudio de la comunicación, además de su merecidísima fama como autor de probablemente el libro de análisis de contenido más reconocido en la historia, y como un especialista fundador de una buena parte de la cibernética contemporánea. Pero su teoría de la comunicación, su teoría recursiva de la comunicación me parece, como lo anoté, muy poco reconocida, muy poco popular, pero muy, muy importante. Y entonces, por supuesto, no es la única y quizá no la más útil de las formulaciones que distintos filósofos de distintas orientaciones, de distintas épocas y de distintos orígenes han puesto a circular desde tiempos muy lejanos hasta la actualidad, para poner esta norma como principio, esta norma ética como principio, y enfrentar desde ahí la explicación de por qué los usos normales y acostumbrados de la comunicación, la mayor parte de las veces lo que nos hacen es precisamente eso, comunicar, poner en común. Sirven a veces bastante eficientemente, no siempre, para manipular, para concentrar recursos, para despojar de derechos, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente cumplen con los requisitos conceptuales necesarios para considerarlo una comunicación en el sentido pleno de la palabra. Bueno, eso me parece que es una tarea a buscar, cómo poner en debate, en complementación estas distintas propuestas, y contraponerlas, o sea, ejercer sobre ellas el juicio crítico que se espera de cualquier lectura de alguien con un trabajo intelectual responsable, para sacar el sentido a la superficie y entonces poder compartirlo en los espacios en los que sea pertinente hacerlo. En las universidades me parece que no es solo pertinente, sino que es absolutamente indispensable y obligatorio hacerlo. En otros ámbitos donde se hable de comunicación o donde se use la comunicación, no necesariamente sería conveniente que también se pudiera hacer eso, pero en las universidades me parece que es absolutamente indispensable y fundamental, es esencial. Es el espacio social para hacer eso. Bueno, espero haber
respondido preguntas tan agudas, tan interesantes. Gracias, profesor Raúl. Precisamente en este momento también nos acompaña el profesor e investigador Solón Calero, uno de los profesores más importantes de nuestra facultad y de la universidad, también del programa de comunicación social. Tiene una pregunta para usted. Adelante, profesor Solón. No le escuchamos, profesor. No, señor, no se le escucha. No, no le escuchamos, profesor. Sí. Bueno, si les parece, mientras el profesor puede solucionar ahí el inconveniente técnico, alguien nos pregunta en el chat, me gustaría hacer se trata de Nicole Millán, me gustaría hacer una pregunta sobre la crisis eh, de comunicación humana, en un contexto donde la comunicación es más inmediata, más abundante, más abrumadora y en donde en los proyectos sociales, la comunidad casi siempre termina siendo una cifra en un boletín o en una nota. ¿Cómo podemos devolverle la humanidad a la comunicación? Por otros medios, no por esos, los medios corporativos, digamos, por poner un término que lo describa, aunque hay otros, muchos que pueden hablar de eso. Es decir, la disciplina que instrumentaliza eficientemente los recursos comunicacionales para, en función de ciertos fines de quien manda decir las cosas, que es un uso extremadamente válido y útil, pero que no es el único y que entonces desmontarlo e interpretarlo y ponerlo en otros circuitos de debate y de discusión, en otros circuitos sociales, puede servir mucho para entender mejor no cuál es el bando de los buenos y el bando de los malos, porque esa distinción étnica se hace precisamente al instrumentalizar los recursos de comunicación, sino para entender cuál es el sentido y cuáles son los límites del sentido de una afirmación, de una creencia, de una propuesta que valga la pena que circule socialmente. Es decir, una apropiación de la importancia que pueda tener o que pueda dársele a una expresión pública. Eso me parece que es algo que caracteriza a los profesionales de la comunicación más críticos, más socialmente responsables, más competentes, porque es un ejercicio muy exigente, que es poner en cuestión las afirmaciones del poder, sea del poder más inmediato o del poder con mayúscula, que puede molestarse porque se le ponga en cuestionamiento, no digamos que se le contradiga, sino que se ponga en juicio, en tela de juicio, su expresión. Tengo un ejemplo muy fuerte de esos usos de concentración de los espacios de significación a través de los recursos de comunicación concentrados, que tiene que ver con el ejercicio comunicacional del régimen del gobierno federal mexicano que está terminando
está en su última semana de su periodo, y que, bueno, llevó a grados de refinamiento extraordinarios esos propósitos digamos, de concentración, de manipulación y de hacer prevalecer solamente la versión del presidente de interés nacional. Estará por aparecer publicados los análisis que han hecho otros colegas, no yo, colegas del más alto nivel en México, como Javier Steinú, que se dedicó los 6 años del régimen a ver todos los días las 2 o 3 horas de transmisión del presidente, y a la medida del presidente, llamadas las mañaneras. El uso de comunicación institucional desde el poder más refinado que yo he visto en la vida, con mucho. Y los efectos los vamos a seguir viendo, no solo, no se han acabado de manifestar en la política nacional y en la cultura nacional y en la economía nacional, etc. Bueno, de ahí uno puede aprender al menos qué es ese ejercicio, más o menos intuir cómo se hace, qué implicaciones tiene el hacer eso, y ponerlo como ejemplo paradigmático de otra ética, que no es la ética que uno quisiera reconocer en la práctica de comunicación. Es una versión, digamos, que parece haber resultado bastante eficaz para los propósitos del régimen, ¿no? No del país ni de nada más, sino el presidente puede estar muy satisfecho de haber conseguido esos niveles de éxito en su ejercicio político. Bueno, necesitaríamos hablar de concretos para hacer eso, pero pues doy esa opinión porque tiene que ver con mi respuesta a la pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Raúl Fuentes. No sé si ya el profesor Solón Calero pudo solucionar su inconveniente técnico para... No le estamos escuchando, profe. Lo vemos hablar, pero no lo escuchamos. Sí, lo otro, profesor Solón, que nos pueda enviar entonces, mientras soluciona el inconveniente, la pregunta por el chat. Creo que Estefanía Uribe tiene la mano levantada. Adelante, Estefanía. Bueno, buenas tardes. Los Buenas tardes. saludo como parte del semillero de investigación en estudios culturales CONUCO de la UNAT de Colombia. Me gustó mucho la parte que su merced mencionaba sobre el constructivismo social radical. En los estudios culturales, pues una de las categorías que siempre tenemos en cuenta, de acuerdo a lo que planteaba Gramsci y Stuart Hall, es la categoría de la hegemonía. Pero usted lo mencionaba, lo relacionaba hacia una articulación muy interesante entre comunicación y hegemonía, ¿no? Cómo eso va finalmente interpelando y va constituyendo al sujeto. Entonces, pues me gustaría de pronto conocer si puede pronto ampliar un poco más sobre esa articulación entre comunicación y hegemonía
y de pronto darnos algunas pistas para nosotras como investigadoras en estudios culturales, poder aproximarnos a esa relación entre comunicación y estudios culturales, pues teniendo en cuenta todo el tema de las nuevas tecnologías y de cómo eso finalmente está siendo pues constitutivo de ese cambio social y de esas nuevas hegemonías que usted menciona. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, Estefanía. Es una pregunta que no puedo responder tan inmediatamente, tan rápido. Eso es una pregunta muy densa, que remite a distintas elaboraciones de esta relación conceptual entre hegemonía y comunicación. A ver, hago un intento de mantener esta respuesta en el plano conceptual y luego trato de referirla a un concreto, ¿sí? Que creo que ayudará a discutirlo mejor, a tenerlo más claro. A ver, lo que desde hace muchos años aprendí o decidí tomar como concepto básico de comunicación, en lugar del concepto de transmisión de mensajes o de circulación social de mensajes, el concepto más bien sociosemiótico, producción social de sentido. Comunicar es producir sentido en común. No necesariamente una igualdad de significados, que es, digamos, el modelo instrumental básico, elemental de una comunicación. No tiene otro fin que ser eficiente y eficaz al mantener lo más posible la igualdad del mensaje en el emisor y en el receptor. Ese modelo teórico fundacional tiene todavía mucho sentido, pero no es lo que quisiéramos ver desde un punto de vista no estrictamente técnico, sino desde un punto de vista sociocultural. Entonces, aportes como el concepto de hegemonía de Gramsci tienen que ver con la manera más productiva de relacionar conceptualmente estos ejercicios de comunicación entendidos como producción social de sentido con la gestación, desarrollo y distribución social del poder. La búsqueda de la hegemonía y del mantenimiento de la hegemonía en un espacio social es algo que básicamente se puede identificar como un producto de la comunicación, no como un ejercicio de la imposición de la fuerza. Eso no es hegemonía, eso es dominación. O hay palabras peores, más fuertes que esa, como ejercicios de poder. Entonces, creo que es una de las vetas más interesantes y productivas en el estudio de la comunicación, el desarrollo de estas conceptualizaciones más cercanas a hegemonía, por ejemplo, pero sobre todo el desarrollo de métodos, cómo hacer para identificar en la práctica social estos procesos de construcción o de destrucción o de disputa por la hegemonía cuando son pertinentes para el análisis, digamos, sociopolítico de los usos de la comunicación. No siempre, no en principio. Son conceptos
de uso muy específico y muy potente en ese sentido, cuando son bien diagnosticados, digamos, los casos. Bueno, creo que en América Latina precisamente, y no en Italia, donde los estudios gramscianos tienen otra derivación, ni en Europa en general, en los estudios culturales latinoamericanos, así conocidos como tal, hay muy buenos ejemplos de este desarrollo de articulación conceptual de la construcción de la hegemonía y la producción social de sentido, casi hasta llegar al punto de ser paralelos, si no sinónimos, sí procesos gemelos, ¿no? Bueno, y hay algunas partes en donde los aportes fundamentales de estos desarrollos están ejemplificados, puestos en proyectos concretos, en los trabajos de Jesús Martín Barbero. Yo tuve la suerte de ser un cercano y también muy crítico amigo de Jesús desde 1980 y poco, 82 yo creo. Incluso llegó a trabajar algunos pocos años en los primeros años del siglo XXI con nosotros en Guadalajara. Aprendimos mucho y bueno, vimos de cerca, muy de cerca, el desarrollo intelectual, teórico y político de Jesús Maduro, ¿sí? De su época de oro en Cali, seguramente fue mucho más intensa, pero era un tiempo de construcción diferente, ¿no? Que el de la etapa más madura del pensamiento y del trabajo de Jesús. Bueno, Jesús no es el único, y ni siquiera me atrevería a decir el mejor representante de esa contradictoria y múltiple y diversa tradición de la sociología de la cultura o de los estudios culturales, o como a un grupo al que pertenezco nos preferimos decir los estudios socioculturales, porque no se puede estudiar la cultura separándolo de la sociedad. Entonces, en fin, esa ya es otra discusión. Poner en el centro los procesos los procesos políticos en el entorno sociocultural mediados comunicacionalmente es prácticamente una exigencia de la realidad latinoamericana, que es muy diversa, muy diferente, pero que tiene elementos históricos comunes que se manifiestan, aunque sea de maneras diferentes, en distintos espacios latinoamericanos. No es lo mismo Colombia que México, no es lo mismo Argentina que Bolivia, no es lo mismo, etc. Pero hay una historia compartida en el fondo que hace posible reconocer las distintas variaciones de esa, digamos, de esa historia encarnada en los pueblos latinoamericanos, ¿no? Bueno, eso ya es un poco poesía, pero creo que como me dio la impresión al principio, es una pregunta muy importante y por lo tanto muy difícil de responder con mucha precisión, pero espero que tenga algo de sentido lo que dije. Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias a No sé si ahora se Estefanía me y escucha. al profesor Raúl. Sí, señor, sí, profe.
Lo Bueno, pero escuchamos. hago la fila o la cola, No, como decimos acá. por favor, no vaya a descomponerse su micrófono otra vez. Creo que Lo sigue oigo con usted, mucha atención, profesor. profesor. Adelante. Maestro, Sí. para nosotros desde esta localidad siempre ha sido importante seguirlo, sobre todo por sus argumentos que yo siempre los sitúo en el orden ontológico, ¿sí? Ontológico, porque usted siempre nos ha hecho pensar en esta tensión entre la instrumentalización del campo y el campo visto precisamente desde esto que se llama la comunicación humana y la producción colectiva de sentido. ¿No se imagina esa recurrente tesis suya y empecinada tesis ha sido fundamental para elaborar nuestras bases conceptuales en los procesos de formación? Entonces, quiero comenzar por allí. También me parece muy apropiado que usted nos mande a los años 80, a los textos de los 80, y que nos ponga a pensar en este paradigma recursivo de Kerpenter, ¿no es cierto? Y allí me ponía a pensar, yo no sé si es una pregunta, pero me voy a pensar en Robert Greig, que también publica en los 90 un texto muy importante para los estudios de comunicación, y nos dice, bueno, pues los estudios de comunicación, precisamente como la comunicación es un campo, están influenciados por la tradición retórica, la semiótica, la fenomenología, la cibernética, la sociopsicología, ¿sí? Interesante porque ustedes van a hablar de socioculturales, en lo sociocultural y la teoría crítica. Bueno, pero yo no sé si podríamos comenzar a pensar que este autor que usted cita, sobre todo cuando habla de los imperativos del nuevo paradigma, hay dos sobre todo que tienen que ver con lo ético y lo estético, que tal vez tendría que ver con la corriente fenomenológica, es decir, lo fenomenológico en el sentido de esa exposición del cuerpo a la otredad, a la diferencia, a la naturaleza. Es decir, si podríamos recoger y asociar un poco estos imperativos en ese sentido, eso es como la primera reflexión, ¿no? No estoy muy seguro de lo que digo, sino que usted me puso a pensar al respecto, ¿sí? No estoy haciendo una aseveración. Esa es la primera cuestión que tengo. Por otro lado, nosotros también, hablando de ontologías, desde hace rato hemos Per- pensado, per- Perdóneme, eh, perdóneme. sí, sí, Perdóneme, me permite decir algo a propósito de esta, si no se me va a perder. sí, La saturación no me deja. Entonces, seguimos con la otra cuestión enseguida, ¿sí? sí, Déjenme agradecer su consideración y, por supuesto, estar eh, muy de acuerdo en la figura de Robert Craig, que en los años 90, un poco después de la parte, digamos, final de la primera etapa de esta discusión sobre los paradigmas en la Academia Estadounidense, eh, hizo este trabajo tan influyente y tan interesante de las 7 tradiciones en el estudio de la comunicación o en la teoría de la comunicación. Y, y luego lo siguió desarrollando. Entonces, digamos, hay trabajos recientes de hace 1 o 2 años en donde hace unas revisiones críticas, autocríticas, ejemplares, porque es inclemente con su propio trabajo. No es el primer caso que yo conozco, pero me parece de esa honestidad intelectual de fondo, que he visto muy bien representada en varios famosos investigadores estadounidenses y no tan frecuentemente en latinoamericanos o en europeos. Como latinoamericanos voy a mencionar el mejor ejemplo, que es el de Luis Ramiro Beltrán, claro. pero bueno, lo que quiero decir es, este ejercicio
autocrítico de Robert Craig, en donde enfrenta, digamos, con todo el peso de la fama acumulada y del valor acumulado por su trabajo, estos reclamos más recientes de, por ejemplo, reconocer el papel del feminismo o el papel de los estudios de las identidades sexuales en la comunicación y en la sociedad y en la cultura, etcétera. Y entonces busca incorporar en su esquema original de tradiciones cómo hacerles un espacio, y obviamente tiene que cambiar el modelo original porque estos aportes y estas corrientes vienen de otro tiempo y por otros conductos. Eso me parece a mí fascinante realmente, como un ejercicio de un metainvestigador, el investigador que investiga la investigación, con todo el rigor que ojalá pudiéramos llegar a cultivar fuera de esos circuitos de las universidades de élite de Estados Unidos o de Europa, que premian ese rigor intelectual, a diferencia de las universidades latinoamericanas que suelen tener otras prioridades, ¿no? Claro que sí. No la del rigor intelectual. Hay cosas más urgentes. Y no la del urgentes. socioanálisis en términos de Bourdieu, y pensarse uno como investigador y como teórico precisamente Exacto. para desmontarse de sus personajes. Exactamente. Entonces, quería reafirmar con su mención del trabajo de Robert Craig, que sigue trabajando. Ya, digamos, yo estoy jubilado, pero yo tengo apenas 72 años. Robert Craig sigue activo, y tiene un poco más años que yo. ¿Qué tal? Pero bueno, y sigue hasta donde pueda llegar. Admirable. Bueno, entonces, quería conectar eso con la formulación y la renovación permanente de las preguntas rigurosamente trabajadas. Que en la medida en que se trabajan rigurosamente estas cuestiones, entonces hay que cambiarlas. Y entonces al cambiarlas, se abren versiones, es el cuento de nunca acabar. Pero precisamente ese es cuestionar lo que se sabe para que lo que se sepa después de trabajar sobre esa base tenga mayor sentido y utilidad, ¿no? Bueno, quería aprovechar su intervención para la parte que le rompí, perdón. Muchas gracias. Y en ese mismo sentido, entonces aparece desde Krependorf un concepto que se llama multiverso de construcción de realidades. Entonces, nosotros estamos intentando desde hace rato repensarnos un poco como Gray, ¿sí? Porque está bien los estudios socioculturales, pero también vemos un sesgo antropocéntricos en los estudios de comunicación, ¿sí? Y hemos comenzado un poco a escudriñar las reflexiones filosóficas del poshumanismo, especialmente a partir de Rossi Brandotti, que precisamente nos dice, habría que tratar de retomar el concepto de agencia de Giddens, pero no solo para los seres humanos, sino para la naturaleza y para las mismas máquinas, ¿sí? Es decir, porque estamos viviendo, independientemente de la discusión ontológica, una interfase, un encuentro, una prolongación del cuerpo precisamente desde allí. Y cuando
cuando se habla del ser humano, pues no estábamos hablando del ser humano renacentista blanco, sino que estamos hablando precisamente de esa pluralidad en la que está pensando Gray hoy, ¿sí? A partir de la raza, la orientación sexual, la diversidad cultural, etcétera, etcétera. Pero sí, entonces estábamos tratando de pensar acá desde esta facultad cómo este paradigma sociocultural se desplaza un poco a esta nueva discusión, pues que tiene que ver con la crisis civilizatoria, con el antropoceno, ¿sí? Y todas las derivaciones con el sistema imperante, ¿no? Del capitalismo actual. Y entonces es cómo ampliar precisamente el paradigma, porque hemos tenido estudios aislados de comunicación ambiental en los cursos en América Latina. Claro que sí, que ha habido una línea, pero siento yo que todavía no se configura una reflexión filosófica que reconozca la situación que vivimos hoy. Es decir, uno lee a Martín Barbero y la naturaleza está ausente. ¿Sí? La naturaleza está ausente, totalmente está ausente, ¿sí? Pero, como decía Wolf, es el espíritu de la época, ¿sí? También hay que reconocer eso, ¿sí? Son momentos históricos de la discusión del campo. Entonces, es como, yo no sé, es mi pregunta, maestro, pero es un poco como también descentramos y cómo reconocemos estos actores a partir de ese concepto de multiverso, o como un filósofo nuestro, Arturo Escobar, habla de las ontologías relacionales, ¿no? De las famosas ontologías relacionales. La naturaleza nos habla, la naturaleza se comunica. Es un poco eso. Creo que es importante hoy en el debate reconocer este momento histórico. Sí, estoy en esa sintonía, estoy de acuerdo, no quisiera agregarle más matices porque me parece que está muy bien dicho así, muy bien enfocado en el horizonte próximo. Eso es lo que no es algo que esté en el futuro, sino es algo que está ya encima y que hay que saber cómo incorporar con la misma lógica, con la misma postura crítica, para enriquecer el pensamiento y ponerlo en relación directa con realidades, en plural, que están ahí. Una que yo me parece también en ese mismo sentido muy preocupante es esta forma de discusión sin discusión, que es todo lo que tiene que ver con la llamada inteligencia artificial, que no es un conjunto de tecnologías tan nuevas, hay productos comerciales nuevos, cada semana hay nuevas innovaciones, pero el desarrollo, digamos, teórico y científico y filosófico de la inteligencia artificial tiene, digamos, entre 50 y 100 años para no achacarse bien a los griegos, podría hacerse. Entonces, esa me parece que es una vertiente que hay que fortalecer en el punto de partida, ¿no? No en el concurso a ver quién tiene el aparato más sofisticado o el aparato conceptual más lleno de metáforas y de jerigonza para hablar de eso. Hay una preocupación creciente en todas partes sobre eso, que es un ejercicio de hegemonía paradigmático, ¿no? Bueno, tiene que ver con comunicación, por supuesto, tiene que ver por dentro y por fuera con comunicación. Entonces, no sé, debería de incumbir y bueno, pues es otra de las tantas cosas que hay que seguir. Claro que sí, muchas gracias. Tratando de profundizar, ¿no? Muchas gracias a usted,
qué bueno que se logró superar el problema Qué del alegro que micrófono. me logré comunicar a través de la mediatización. Sí, Sí. bueno, sí. Hasta eso se puede. Muy Muchas bien. gracias a los Gracias a profesores, usted. al profesor Raúl y al profesor Solón. Escuchándolos, yo, o siguiendo esa línea de discusión, tengo una inquietud, profesor Raúl, y pues es esta relación entre comunicación y desarrollo. Usted pues sabrá desde ese nacimiento del concepto de desarrollo, pues la comunicación siempre ha tenido un papel protagónico. Inicialmente, pues esa mirada fue indudablemente difusionista, impositiva, especialmente para países y sociedades como la nuestra, latinoamericana, pero también pues africanos, asiáticos. Y ya hemos visto que los objetivos, pero sobre todo esas consecuencias de tener una visión de desarrollo muy específica, pues ejerció una presión en el medio ambiente y sobre todo pues en las personas y comunidades más vulnerables. Eh, yo sé, profesor, que usted pues más que nadie ha presenciado cómo han nacido estas múltiples visiones de desarrollo, más humanas, más democráticas, que están en armonía con el medio ambiente. Y pues en esas visiones la comunicación se posicionó desde la participación, desde la alternatividad, incluso pues muchas de esas propuestas nacieron desde la misma Latinoamérica, desde los latinoamericanos. Y hoy pues estamos presenciando una visión de desarrollo sostenible que casi que es hegemónica, diría yo, a nivel global. Organizaciones, gobiernos, personas, pues hoy hablan es de objetivos de desarrollo sostenible, pero a la vez estamos evidenciando fenómenos que parecen ir en contravía de ese ánimo o de esos propósitos globales. Y vemos guerras, migraciones, límites planetarios, entonces que se rebosan. Ahora lo que usted mencionaba, posverdad, la polarización de la sociedad alrededor de lo político. Y en ese sentido y en ese contexto, profesor, pues me gustaría conocer su opinión sobre esa evolución del papel y del rol de la comunicación articulada con el desarrollo, que hoy quizás entendemos más como cambio social, pero sobre todo mi interés, profesor, es qué recomienda a los profesores que están formando a esos futuros comunicadores y comunicadoras y en este contexto de posgrado, pues a esos magísters o másters en comunicación y sobre todo comunicación digital. ¿Cuál es ese rol de la comunicación que tenemos que empezar a orientar, a guiar, teniendo ese contexto de desarrollo, pero sobre todo esos desafíos como sociedad? Sí. A ver si logro decirlo con alguna precisión. Que hay un nudo de historia ahí, muy, muy complicada. A ver, el concepto de desarrollo ha sido a lo largo de, no sé, décadas, tan criticado y tan reformulado que ya tiene muy poco sentido. Queda, algo también ha sucedido con comunicación. Se le ha cuestionado tanto que ya comunicación es cualquier cosa, o sea, nada. ¿No? Comunicación es cualquier cosa, o cualquier cosa es comunicación. Es decir, nada, no significa nada, o casi nada, tiende a no significar nada. Entonces, eh, creo que una cosa que ha hecho falta es menos política y más historia para reformular qué significa comunicación, qué significa desarrollo y cómo se pueden articular no de una sola manera, como suele ser las discusiones, ¿no? Esa manera imperialista no, pero la de colonial sí. ¿Pero cuál? ¿Una? ¿Por qué una? ¿Sí? ¿Por qué una manera? De verdad yo creo, yo sí creo,
y citaba a Krippendorf, pero lo puedo decir yo por mí mismo, no hay una sola realidad, es nefasto pensar que existe una sola realidad y que yo la conozco, ese es el peor colmo, ¿no? O sea, yo tengo la verdad, yo tengo la realidad, yo sé lo que es la comunicación y nadie más. No, por favor, eso es una negación de todo lo que pudiera servir como base para enfrentar problemas históricos como el de las articulaciones entre comunicación y desarrollo, o del desarrollo como política, como dirección de la sociedad, etcétera, o como problema de educación, cómo formar especialistas en esas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y yo buscaría las claves de cómo recuperar el sentido en esos términos, historizando los debates, historizando los conceptos. El año pasado, hace un año, en el congreso que hizo CIESPAL con FELAFAX en Quito, una de las preguntas básicas que se discutieron durante el congreso fue las metas del milenio, ¿no? De las Naciones Unidas, que las metas para el 2030 que ya casi llega y entonces, ¿qué pasó con las metas del milenio, ¿no? Las metas al 2030. Entonces uno se pone a revisar eso, el discurso, digamos, de las Naciones Unidas sobre las metas del desarrollo y no sabe uno si reír o llorar, pero ese discurso ha sido poquísimo lo que ha orientado acciones que tengan que ver con una evaluación seria de cada una de las 30 metas, ¿no? Para el 2030, entre las cuales, por cierto, ninguna tiene que ver con comunicación. O sea, pregunta 31, ¿y la comunicación? No tiene nada que ver con las otras 30 en la concepción de ese discurso, en fin. Bueno, pero eso ya lo discutimos el año pasado en Quito, y creo que es representativo de esta falta de profundidad en la consideración histórica de la relación que pueda tener, o las relaciones en plural que pueda tener la comunicación en función de la humanidad, ¿no? El desarrollo de la humanidad y sus múltiples modalidades de desarrollo y de crecimiento. Bueno, la política, en el peor sentido de la palabra, se ha comido no solo esa consideración de la historia, sino que también se ha comido a la propia política. Entonces, todo se ha ido centrando en una disputa por diferencias en el acceso al poder, que acaban concentrando más el poder y empobreciendo el poder, y desintegrando, digamos, los modelos de reconstrucción de la humanidad como una unidad, como un todo, ¿no? En fin, entonces eso, bueno, ¿qué hacer ante eso? Algo muy importante que se puede hacer en las universidades, porque si no se hace en las universidades no hay dónde hacerlo. Entonces es una prioridad para las universidades, es enfatizar dos cosas. Una parte es la historicidad
Y la otra es la pluralidad de las opciones. Lo que hay que hacer en nada es solo una cosa. En todos los aspectos de la vida debe haber, es deseable que haya distintas opciones y fortalecer las opciones como, como vías de desarrollo compartidas por grupos sociales, y eso tiene sus técnicas y sus lógicas y sus principios que hay que aprender y hay que cuestionar críticamente para poderlos fortalecer. Yo creo que esa es tal cual una tarea no solo de las ciencias sociales, pero sí muy especialmente de las ciencias sociales y humanas, ¿no? En las universidades. ¿Qué es lo que más hay en las universidades latinoamericanas? Hay una escasez alarmante de técnicos, de matemáticos, de ingenieros, en las universidades latinoamericanas y bueno, entonces aprovechar esta abundancia de humanistas y de científicos sociales y de poetas para producir preguntas de fondo y trabajo sobre las respuestas alternas. Eso creo que bueno, no es tampoco ninguna novedad, pero hay que seguir insistiendo porque sigue siendo menos presente cada vez. Y los discursos universitarios están muy preocupados por muchas cosas menos por eso, por la función social de la universidad en la creación del futuro de la sociedad. En fin, bueno, creo que por ahí pudiera haber algo útil, ¿no? Sí, hay que usar incluso otros términos, porque ya comunicación y desarrollo como que agotó Ya no existe. su potencialidad, ¿no? Hay por ahí un discurso separado como por 20 años de Luis Ramiro Beltrán al respecto, en donde cambia los términos, pero mantiene los propósitos. Eso me gusta mucho. Hay que seguirlo trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Raúl. Se nos va acabando el tiempo, pero si a usted le parece, pues hay una pregunta más que está en el chat para ir cerrando el espacio. Nos pregunta Jimena Romero, ¿considera usted que aún hay resistencia entre la comunicación tradicional y digital? Vemos que hay medios como radio, televisión y prensa que intentan sobrevivir en lugar de transformarse e innovar con las nuevas tecnologías. Sí, sí, claro. Este es un sector que cambia más rápido que otros. Entonces, pues sí, tiene que haber resistencia porque hay inversiones, no solo de dinero, hay proyectos invertidos de proyección social, digamos, que, que no tienen por qué renunciarse y dejarse llevar por las olas del mar. Pero hay que tratar de convencer a estos agentes que el mantenimiento de los principios sin abrirlos al cambio es condenarlos a la intrascendencia. Entonces, es una cuestión de insistir y demostrar, de tener evidencias para demostrar que las cosas tienen que cambiar. Algunas cosas,
No todo tiene que cambiar, algunas cosas clave deben cambiar. ¿Sí? Yo no condenaría a nadie por defender los logros del pasado, sean los que sean. Me parece que lo que hay que tratar de evitar es que esa resistencia impida el desarrollo de otras opciones. No sé. Tenemos demasiados puntos de conflicto como para aumentarlos. No hace falta aumentarlos. Hay espacio todavía. Se va a acabar, pero todavía hay espacio para las opciones y las alternativas y el desarrollo de novedades. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Gracias a Jimena, entonces, por esa pregunta. Creo que con esto ya podemos ir cerrando el espacio. Doctor Raúl, pues muchísimas gracias por habernos permitido este espacio no solo pues de aprendizaje, sino también de diálogo, de discusión. Sabe que desde la Universidad Autónoma de Occidente pues lo apreciamos mucho. Tiene acá unos amigos que en el momento que visite Colombia pues sabe que están a su servicio. Y bueno, gracias también a las personas que nos acompañaron el día de hoy, a la decana, a los profesores, Solón, y a nuestros estudiantes de la maestría en comunicación digital. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Muchísimas profesor. gracias, profesor. Carlos. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas noches por acá. Hasta luego. Aquí todavía tenemos tarde. Ah, qué Muy bien. maravilla. Bueno. Sí, sí. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.